Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches. Otra vez estamos aquí para seguir con el estudio de Belisela Vilca. Bienvenidos a todos, ¿sí? Mi nombre es Zoila Argüello y bueno, pues seguimos adelante. Eh, Vamos a darle seguimiento. Empiezo con la lectura. Indudablemente, dice Berisela Vilca, existían conexiones entre los cátaros y los maniqueos, bogómilos de Bulgaria, Bosnia, Dalmacia, Serbia y Lombardía, mas esos contactos eran naturales entre los pueblos o comunidades que compartían la herencia de la sabiduría hiperbórea y no implicaban dependencia alguna. El catarismo fue más bien un producto local del país de Oc. Un fruto medieval del catarismo fue más, dice, un fruto medieval del tronco racial ibero. Antes Iberia estaba no, Ibero era uno de los pueblos, ¿sí? Que dejaron los atlantes blancos. La antigua población ibera de Oc, como la de Tarsis, no sufrió gran influencia celta. Sí, pues los celtas duraron muy poco tiempo con la sangre pura y se pasaron al pacto cultural. Entonces ellos no estaban influenciados por los celtas, a diferencia de los iberos de otras regiones de las Hispanías y de las Galias, que se confundieron racialmente con ellos y cayeron prontamente bajo el poder de los goles. Enoc, los galos, no consiguieron unirse con los iberos, pese a que dominaban durante siglos la región con gran disgusto de los golem, que apelarían a todos los recursos para quebrar su pureza racial. Sí, otra de las cosas que perseguían los golem eran quebrar la pureza racial de los hiperbóreos. Los occitanos se mezclarían luego con pueblos más afines de modo semejantes a los tartesios. ¿Se acuerdan de los tartesios? Hace 2 o 3 videos estuvimos hablando de cómo los persiguieron y los destruyeron los golem, ¿sí? Que habían escapado la reina de los tartesos y 2 princesas. A la reina y una princesa, los golem, las atacaron y las desvivieron, pero una de ellas escapó con la espada sabia y se resguardó en la caverna secreta. Entonces, especialmente con los griegos, los romanos y los godos. Bueno, aquí está hablando, dice que los occitanos se mezclarían luego con pueblos más afines, de modo semejante a los tartesos, a los griegos, los romanos y los godos. ¿Sí? Los godos eran también de la hiperbórea, de sangre pura. En un remoto pasado, los atlantes blancos les habían comunicado la misma sabiduría que a sus hermanos de la península ibérica. En la península ibérica, que hoy es España, ahí es donde vivía la familia de Tarsis, y luego se les unieron los tartesos y luego los iberos. Entonces, dice que dice que la península ibérica para después incluirlos en el pacto de sangre. Esto es lo que los atlantes blancos hicieron con esos pueblos, transmitirles la sangre pura, y que entraban al pacto de sangre. Poseyeron pues su propia piedra de Venus. Estos pueblos tenían su propia piedra de Venus, la familia de Tarsis. Pero la familia de Tarsis siempre fue muy guerrera, muy valiente y muy defensora, que, que hasta en los tiempos de Belisela Vilca todavía estaba la espada
la espada sabia, acuérdense que la espada sabia, ahí la familia de Tarsis había incrustado la piedra de Venus en la espada sabia. Por eso los golems siempre querían la espada sabia, andaban tras de la espada sabia. Entonces a estos pueblos también tenían su propia piedra de Venus. Sí, en el tiempo en los tiempos de los no, en los tiempos de la familia de Tarsis, sí, cuando se empezaron a formar todos los pueblos, ellos para comprobar que uno de los, para comprobar a los soldados guerreros, ¿verdad? Que ellos formaban, porque siempre tenían ellos guerreros valientes y fuertes y feroces, usaban uno de los usos que hacían ellos de la piedra de Venus era que hacían pasar a cada soldado o a cada que iba a formar parte del ejército o de los soldados de Tarsis, de los jóvenes, los hacían pasar uno por uno y consultaban la piedra de Venus. Entonces pasaban y ellos tenían que comprobar si ese que iba a participar como guerrero, valiente, heroico, con valor y fuerza, tenían que pasar por la prueba de la piedra de Venus. Entonces tomaban los que se iban a iniciar en el ejército, tomaban la piedra en la mano y tenían que acercar su rostro a la piedra de Venus, y si la piedra de Venus se prendía una luz verde, ¿sí? Y ahí comprobaban el que que iba a entrar al ejército a formar parte de los guerreros, veía el símbolo del origen en la piedra de Venus. Este guerrero tenía sangre pura y lo aprobaban. Era uno de los usos que le daban la familia de Tarsis a su piedra de Venus, que los atlantes blancos les dieron a ellos. Ahora, todos estos pueblos que he mencionado tenían su propia piedra de Venus, ¿sí? Porque aquí dice, los atlantes blancos les habían comunicado la misma sabiduría que a sus hermanos de la península ibérica, o sea, se refiere a todos los que estaban como la familia de Tarsis en la península ibérica, para que después incluirlos en el pacto de sangre. Poseyeron pues su propia piedra de Venus y la perdieron. Ellos la perdieron, no la cuidaron con ese fuego de la sangre, ¿sí? Y ese corazón frío, y que viene la fortaleza y como la familia de Tarsis, la perdieron a manos de los golem, cuando estos sacerdotes del pacto cultural favorecieron las invasiones de los boicos, tectósagos y arecómicos, los bebrices, belavos, gábalos y elbios, además de instalarse en la costa mediterránea con los fenicios. Los fenicios, a pesar de que ellos empezaron bien con la sangre pura, pues se unieron a los golem. Los fenicios fueron a formar parte de perseguidores de la familia de Tarsis, ¿sí? Entonces dice, en sus colonias de Agde, Narbona y Port Vendres, en el principio se llamó Puerto de Astarte. Ahora bien, aparte de lo que ya recordé, dice Bélice la Vilca, sobre la sabiduría de los iberos del pacto de sangre, hay que agregar, fíjense, aquí está algo que quizás no han oído. Dice, aquí hay que agregar una leyenda particular que estaba bastante difundida entre los pirenaicos. Según la misma, los atlantes blancos habían depositado en una caverna
de la región de la región otra piedra de Venus. Ellos, los atlantes blancos, dice que depositaron en una caverna de la región otra piedra de Venus, a la que dominaban el Graal de Cristo Lucifer. Aquella piedra que trajera el enviado del Dios incognoscible. El Dios incognoscible es el verdadero Dios. El Dios creador de Demiurgo es un impostor. El verdadero Dios es el Dios incognoscible. Por eso dice, aquella piedra que trajeron al enviado, que trajera aquí a la tierra, el enviado del Dios incognoscible. ¿Y quién era el enviado? Cristo Lucifer, el Graal, Cristo Lucifer. Dice, el enviado de Dios incognoscible, no ya para que reflejara el signo del origen. Por eso ahorita les decía que las piedras de Venus reflejaban el signo del origen. Cuando reflejaba el signo del origen, quería decir que esa persona era de sangre pura y una vez que ya la piedra te decía que eras de sangre pura, podías, la misma piedra te dirigía tu rumbo hacia el origen. ¿Sí? Entonces, dice aquí que ya no era para que reflejara el signo del origen a unos pocos iniciados, porque antes no era todos, eran a unos pocos iniciados, sino para vincular carismáticamente y liberar espiritualmente a toda una comunidad. Esta piedra Graal tenía el poder de, dice, para vincular carismáticamente a toda una comunidad racial. Solo sería hallada en momentos claves de la historia. O sea, no se va a hallar la piedra de Graal, más adelante lo vamos a ver, pero dice, yo estudiando, que la piedra de Graal no la puedes buscar. Mucha gente ha tratado de buscarla y encontrarla, no la puedes buscar, no la vas a hallar, porque dice aquí que solo se ve hallada, dice, en momentos claves de la historia. ¿Sí? Cuando era necesario, la misma piedra le iba a dar como se iba a manifestar de alguna manera en algunos iniciados y la iban a encontrar, porque lo iban a sentir en su espíritu, aunque no lo dice así, pero por lo que dice, pues yo lo entiendo de esa manera. Dice, solo se ve hallada en momentos claves de la historia. Creían que el motivo era el siguiente: el Graal. Aquí nos dice Belicela Vilca, ¿qué es el Graal? Dice, el Graal consistía en una tabula regia imperialis. Vale decir, el Graal informaba con exactitud quién era el rey de la sangre pura. Es por eso que la vez pasada les estaba diciendo que a partir del rey Federico II, que tenía sangre pura y que mandó traer a los hiperbóreos de otras ciudades muy lejanas, porque él sentía en su espíritu, pero no estaba como inquieto. Entonces ellos lo guiaron, ¿sí? Entonces ese fue un rey de sangre pura, porque tuvo el poder y la sabiduría hiperbórea para poder
quitarles todos los poderes que tenía los papas y los golem de la orden secreta, que de las cruzadas y tantas maldades que hicieron, que no eran necesarias, ¿sí? En, eso es lo que pasa con el Graal, ¿sí? Por eso dice aquí que él informaba con exactitud, porque el rey, cuando no lo ministraba, cuando vinieron los imperios y le mostraron la historia de la Hiperbórea y el espíritu increado y el poder del espíritu creado, pudieron entender, ¿sí? Que el Graal les estaba diciendo, ¿sí? Que él era el rey él era un rey de sangre pura. Dice, a quien correspondía gobernar al pueblo por la virtud de su espiritualidad y su pureza racial. Pero el Graal tenía el poder de revelar el liderazgo comunicándolo carismáticamente en la sangre pura de la raza. No era necesaria la presencia física de la piedra de Venus. No era necesaria ya la presencia física. Antes sí la usaban los señores de Tarsis, por lo menos la familia de Tarsis y el pueblo de Tarsis, traían la piedra y ya el que se acercara se alumbraba y se mostraba el signo del origen. Y en este tiempo ya no. En este tiempo dice que ya no era necesaria la presencia física de la piedra de Venus para escuchar su mensaje. Realmente el Graal no era una piedra de Venus. Tenía la apariencia de una piedra de Venus. Dice, para escuchar el mensaje. Empero, si la comunidad racial olvidaba el pacto de sangre, se caía bajo la influencia soporífera. O sea que si caía, o sea, si alguna persona que tenía la sangre pura racial y olvidaba el pacto de sangre, si caía bajo la influencia soporífera, quiere decir cuando ya te viene un sopor, ¿verdad? Del pacto cultural, cuando ya está en un sopor, dice, del pacto cultural, o si degradaba su sangre pura. Degradar la sangre pura cuando se mezclaban con pueblos que no eran de sangre pura, ¿sí? Entonces perdería. Cuando pasaba eso, una persona perdería la vinculación carismática. Esta vinculación carismática viene de Cristo Lucifer. Él te da el carisma. El carisma es como una presencia de Él hacia el hiperbóreo, hacia el iniciado. Dice, pero una vez que la sangre se degrada, ¿sí? Y que te pasas al pacto cultural, dice, pierdes la vinculación carismática. Se desconcertaría y erraría al elegir a su líder, a sus líderes raciales, ¿sí? Ya no iban a estar seguros de elegir un líder de sangre pura, porque ya no lo iban a poder identificar, porque ya la vinculación carismática ya no iba a estar con ellos. Dice también, líderes raciales, sobrevendrían malos reyes, débiles o tiranos, ¿sí? Había reyes, hubo reyes, ¿sí? Reyes hiperbóreos, pero luego tenían signos de debilidad, de cobardía, de temor. Entonces, eso es lo que pasaba, ¿sí? Cuando
cuando ya no estás, cuando te estás desconectando. Dice, débiles tiranos, quizás sacerdotes del pacto cultural, que en todo caso guiarían al pueblo hacia su destrucción racial. Pues sí, obviamente, pues ya tendrían el pacto cultural y ahorita como estábamos viendo lo que los goles hacían, ¿sí? Destruir destruir la raza pura, ¿sí? Quebrarla para que ya no tuvieran ese poder, porque al tener sangre pura, al estar purificando su sangre, adquieres un poder espiritual, ¿sí? De discernimiento y adquieres sabiduría. Entonces estos pueblos los iban perdiendo. Y luego dice, no obstante, aun cuando el pueblo estuviese dominado por el pacto cultural, la herencia hiperbórea de la sangre pura, por ejemplo, nosotros vivimos aquí en este mundo bajo el pacto cultural, ¿sí? Vivimos bajo el pacto cultural, pagamos renta, impuestos, obedecemos las leyes presidenciales, las leyes sociales, las leyes, todo tipo de leyes hay y hay que obedecerlas, si no te meten a la cárcel, y sufren muchas cosas, ¿verdad? Te quitan beneficios, por decir, y, pero dice Bericela Vilca, dice, aun cuando el pueblo, o sea, por ejemplo, nosotros que estamos en la hiperbórea, que estamos purificando la sangre, que hemos declarado que rechazamos completamente la materia, hemos rechazado a Demiurgo, hemos rechazado a Jehová Satanás, porque sabemos que es un engaño, que es una traición al Dios inconmensurable, al verdadero Dios, ¿sí? Dice ella que aunque estuviéramos dominados por el pacto cultural, no obstante, aun cuando el pueblo estuviese dominado por el pacto cultural, la herencia hiperbórea de la sangre pura no podrá fácilmente eclipsarla, no puede ser fácilmente eclipsada. Y en indeterminados momentos de la historia ocurría una coincidencia culturalmente causal que podría a todos los miembros de la raza en contacto carismático con el Graal. Es una ventaja para nosotros, ¿sí? Que dice que podría, que podría a todos los miembros de la raza, ¿sí? Cualquier raza. Ahorita ya no tenemos que ser de la raza de Tarso, de la raza de aquel, que tengo la raza, soy una raza blanca, no, a todas las razas, dice dice todos los miembros de la raza en contacto, no, pero no me quedé, ocurriría una coincidencia culturalmente causal que pondría a todos los miembros de la raza en contacto carismático, ¿sí? Dice que la raza se va a poner en contacto carismático con el Graal. Entonces, todos sabrán, sin duda alguna, quién sería el líder de la raza. Espero que aquí más adelante pueda venir de dónde viene el Graal, porque no me quiero adelantar en contarles de dónde viene el Graal, esa piedra. Esta hoja no va aquí. Bueno, entonces voy a seguir adelante. Dice aquí, perdón, trataba de una doble acción del Graal. Por una parte se revelaba al pueblo quién era el verdadero líder de la sangre pura, sin que influyese para ello su situación social. Vale decir, fuese noble o fuese plebeyo, porque antes, pues obvio, los reyes
obispos, otros tenían que ser, pues nobles, sí, pertenecía a la nobleza. Pero aquí dice que ya que dice, el líder por sangre pura sin que influyese para ello su situación social. Vale decir, fuese noble, ¿sí? O fuese plebeyo, rico o pobre, si el líder existía, todos sabrían quién era. Está hablando en ese tiempo, obviamente, ¿sí? Dice, todos lo reconocerían simultáneamente. Y por otra parte, apuntaba al líder en su misión conductora, conectándolo carismáticamente con los miembros de la raza, en virtud del origen común. En el origen, toda la raza de los espíritus hiperbóreos estaría unida, pues el Graal justamente sería un reflejo del origen. El Graal, dice Belisela Vilca, que sería un reflejo del origen. Y aquí lo que está diciendo también, que lo que acabamos de leer, que el líder en su misión conductora, conectándolo carismáticamente con los miembros de la raza en virtud del origen común. En el origen de los espíritus hiperbóreos estaría unida pues el Graal, ¿sí? Cuando está hablando de una unidad, ¿sí? De una unidad, pues el Graal justamente sería un reflejo del origen. Por la gracia del Graal, el líder racial aparecería ante el pueblo dotado de un carisma evidente, innegable e irresistible. Exhibiría claramente el poder del espíritu increado y daría pruebas de su autoridad racial. Y ello no podría ser de otro modo, puesto que por el origen volvería a estar a las órdenes del gran jefe de la raza, del espíritu, el señor del honor absoluto y de la belleza increada, Christos Lucifer o Lucifer. El devenir de la historia, el avance inexorable de los pueblos culturalmente dominados por la estrategia de la fraternidad blanca en dirección a las tinieblas del Kali Yuga, sí saben lo que es el Kali Yuga, ¿verdad? Ya es cuando es el fin, estamos en el fin ya de todo. Por eso dice, en dirección de las tinieblas del Kali Yuga, causaría la manifestación cada vez más fuerte de las potencias de la materia. Dice, causaría la manifestación cada vez más fuerte de las potencias de la materia. Por lo tanto, los líderes raciales que eventualmente surgiesen del pueblo deberían demostrar un poder espiritual cada vez mayor para enfrentarse a tales fuerzas demoníacas. La consecuencia de esto sería que el enfrentamiento entre la espiritualidad emergente de la pureza racial y la degradación de la cultura materialista se iría tomando más y más intenso hasta llegar naturalmente a una batalla final. El Kali Yuga es una batalla final, es el fin, ¿sí? Y ahí se van a manifestar las fuerzas y las fuerzas del verdadero Dios, van a venir todos los guerreros, ¿sí? Que se están preparando, tienen años, meses, cientos de años preparándose para el gran final, donde el conflicto se dirimiría, definitivamente. Ello coincidiría con el fin del Kali Yuga. El fin. Ay, qué bueno. Entre tanto vendrían esos momentos de la historia en los que el Graal, podría ser nuevamente encontrado.
ahorita nadie encuentra el Graal. En algunos iniciados se dice que cuando van a ser hombres de piedra, es como una luz verde. Eso dicen algunos que han tenido esa experiencia. Vaya usted, yo pues no sé, ¿verdad? Pero dice, y creo que así debe ser. No van a andar diciendo mentiras. Pues no se trata de decir mentiras, ni andar inventando. Bueno, entonces dice, podría ser nuevamente encontrado y revelaría al líder de la raza. Claro que en los últimos milenios, por, el, por encontrarlo, en los últimos milenios, por estar la raza cada vez más hundida en la estrategia del pacto cultural, los sucesivos líderes raciales habrían de ser consecuentemente más poderosos, vale decir, habría de ser líderes imperiales, guerreros sabios que intentarían fundar el imperio universal del espíritu. Quien lo consiguiese libraría al pueblo de la estrategia del pacto cultural, de los sacerdotes del culto y de todo culto. Construiría una sociedad basada en la aristocracia de la sangre pura, en los señores de la sangre y de la tierra, como lo que sabiamente procuraría impulsar Federico, el rey Federico que estuvimos viendo la vez pasada y que les mencioné hace rato. Dice que sabiamente procuraría impulsar Federico II Hohenstaufen. Y aquí llegamos a la causa oculta de la expansión cátara. En el siglo XII, no, XII, en aquel tiempo existía la convicción generalizada entre los occitanos, incomprensible para quienes carecían de pureza racial o desconocían la sabiduría hiperbórea, de que estaban próximos a llegar o había llegado uno de esos momentos de la historia en la que surgiría el líder racial, el emperador universal del espíritu y de la sangre pura. ¿Sí? Bueno, pues hasta aquí le voy a dejar. Vamos a seguir, vamos a seguir avanzando en el estudio de Bericela Vilca. Quería buscar, déjenme ver si encuentro, porque yo hace rato había leído, permítanme un segundo, había leído yo sé de dónde viene el Graal, pero yo quería, se me, se me traspapeló la hoja, ¿sí? A ver, el, déjeme ver, capaz de pasar. Aquí está, creo que está. 22. Bueno, vamos a dejarlo aquí. En la próxima yo les voy a explicar de dónde viene el Graal, porque esa piedra, como dice aquí, que los atlantes blancos habían depositado en una caverna en la región, de la región, otra piedra, ¿sí? Que es la del Graal, de Cristo Lucifer. Bueno, pues lo dejamos para la próxima. Espero que todos estén bien, que sigan bien. Por favor, les pido que le den like al video, que lo, que lo compartan a otras personas, si es que ustedes, si es que ustedes, de alguna manera han recibido algún mensaje, han recibido algo de los estudios o simplemente para que salga en el video y le digas qué opinas de esto, ¿sí?
Y pues aquí está en la pantalla, está mi video, ahí está toda mi información del canal. Y bueno, pues eso es todo. Te doy las gracias si es que llegaste hasta este momento. Sí, hasta luego.